En el primer tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre María, Madre de Dios. Vamos a hablar sobre el tema de la Madre de Dios. Y bueno, para este primer punto, le doy la bienvenida a mi compañera que se acaba de presentar, Jessica, que es la primera que nos va a compartir sobre este tema, nos va a explicar un poco sobre esta festividad. Y bueno, Jessica, yo te cedo el tiempo, te cedo el micrófono, todo tuyo, y cuéntanos sobre María, Madre de Dios. Claro, pues nuevamente muy buenas noches para todos los que apenas se están conectando. Pues yo el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la solemnidad de María como Madre de Dios. Aquí, pues sabemos que actualmente esta celebración se realiza el 1 de enero y este día pues es posterior a la octava de Navidad. El primer comentario que les voy a hacer pues es que María Madre es... bueno, en ese tiempo sabemos que a los judíos pues tenían, desde Moisés había hecho una alianza con Dios que al octavo día iba a haber una circuncisión a todos los niños recién nacidos, y sabemos que pues a Jesús se le cumplió también esta circuncisión, y fue en ese momento en el que a él pues se le nombró como Jesús, que era el nombre que el ángel le había dictado a María desde que le fue llevado el mensaje. También sabemos que en los primeros siglos se resaltaba este término como Madre de Dios, se tenía muy en claro. Sin embargo, poco a poco todo esto, pues con varias herejías o varias circunstancias, pues se fue distorsionando y se fue perdiendo un poco. Y es también un poco de lo que les voy a hablar. También pues sabemos que en la mitología ha habido muchas cosas. Por ejemplo, que antes en la mitología griega se tenía al dios Zeus, y este dios pues era muy común que tuvieran madres, como en este caso sería la diosa Rea. Y por eso fue un poco más fácil para poder adaptar o que los cristianos de ese entonces pudieran reconocerlo o poder acoplar mejor esta idea de que nuestro Dios pues tuviera una madre, ¿verdad? De ahí pues la maternidad de María fue la primera festividad mariana que se tuvo en toda la historia de la cristiandad, y sabemos que es la más importante, que es la principal que se le tiene a María, y es en base a la cual todas las demás solemnidades, todos los demás dogmas pues giran alrededor de esta, ¿no? De María Madre. El dogma de María y su Inmaculada Concepción, de María como la Inmaculada y Perpetua Virginidad, de María que fue llevada y fue asunta a los cielos. También pues sabemos que María tiene otros títulos que se le conocen pues como los que rezamos en la letanía, ¿no? Al final del rosario, como lo que es pues Madre de la Iglesia, Madre de los hombres, que es intercesora de nosotros como pecadores. Todos estos títulos pues se le han atribuido a María. Te hago un pequeño comentario, de hecho, sobre esta parte de María Madre. Fue muy polémico al principio en la iglesia, porque incluso había gran parte de la iglesia, gran parte incluso hasta del clero que no aceptaba este título de María Madre, ¿no? Había mucha confusión en las primeras veces donde se estaba peleando justamente por este dogma mariano, y cabe destacar que eran los laicos, era el pueblo el que defendía en la iglesia el título de María Madre. Y a los pocos obispos que en aquel tiempo, pues bueno, pues por falta de quizás conocimiento, pues en este discernimiento, a los pocos obispos que sí defendían el título, sufrían una persecución en la iglesia. Sufrían persecución, incluso los exiliaban, los alejaban, porque bueno, estaban algunos confundidos, no es que eran malos, sino que se estaba debatiendo este dogma de María Madre. Pero síguenos comentando, Jessica. Claro, pues todo esto, como sabemos, pues a través de toda la historia, pues varios hermanos, como lo ha dicho aquí nuestro hermano Tobit, han sido perseguidos o han sido cuestionados por toda esta circunstancia de que pues defienden que María es Madre de Dios. Esta solemnidad ha estado mucho en disputa, y por lo tanto, pues ahora sí que se han sacado diferentes concilios que pues intentan poder resaltar y poder
pues saber, ¿no? Que esta es verdad, que esta pues es la realidad, que María es Madre de Dios. Y como mencionabas, pues de hecho en uno de los primeros años, pues se conocía, ¿no? Que pues que María era la Madre de Dios. Sin embargo, pues una de las personas que pues más, bueno, que más se reconoce también en la historia, pues es a Nestorio, que él fue uno de los que puso como en disputa este término, que decía que María, bueno, que Jesús tenía como que dos partes, ¿no? Su parte humana y su parte divina, y que María solamente era madre de Cristo, pero en su parte humana. Y esto, pues obviamente a través del concilio de Festo, pues se pudo desechar, dado que en este concilio, pues en el año de 431 se fueron, pues a través de varios días, de varias pues pláticas con obispos, todo esto pues se desechó, ¿no? Y se quedó en claro de que María pues obviamente era la madre de Cristo, porque pues al decir que Cristo antes de nacer no era Dios, pues se le quita toda esta parte de divinidad y queda en concordancia de que pues María es madre de Dios, ¿no? También en este concilio se menciona que pues Cristo es una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que María pues corresponde, ¿no? a esta solemnidad, que cuando María pues dio a luz a Jesús, lo dio a luz como Dios, no como hombre, y que pues también se reconoció el Theotokos, se reconoció que María era madre de Dios, esta palabra griega, ¿no? Ahora que menciones esa palabra griega, Jessica, es una frase una palabra que a mí me ha gustado mucho, porque bueno, cuando en internet tuve la oportunidad de hacer un curso mariano, y hablaba de esto, que al principio estas personas que no reconocían este dogma mariano decían que María era Cristotokos, es decir, madre de Cristo como hombre. Pero no, la iglesia, y gracias a Dios, así fue, se defendió que ella es Theotokos, como atinadamente lo dijiste tú, Dios, Tokos, madre de Dios, es decir, María es madre del verdadero Dios y del verdadero hombre que es Jesucristo. Continúa, Jessica. Claro, pues de ahí en el siglo V, perdón, en Bizancio, pues se encontró una memoria, ¿no? De que pues madre era Dios, y aquí vemos que como desde los primeros siglos ya se reconocía, incluso en las catacumbas que se fueron rescatando debajo de Roma, de la ciudad de Roma, se encontraron pinturas que tenían este nombre, esta pues dirección, ¿no? a María como madre de nuestro Señor, como Jesucristo, pero también de Dios. También se reconoce que María pues es madre de Dios, pero no en la eternidad, sino que es madre de Dios en el tiempo en el que Cristo estuvo en la tierra. Y pues aquí se hace alusión, ¿no? a que pues María tiene esta parte, María como madre tiene dos partes principales, que es que María es realmente madre, como cualquier madre aquí en la tierra que crea a su hijo en sus entrañas, pero también que es madre de Dios por todo esto que pues venimos mencionando, ¿no? De que pues es en la parte divina y de que pues Dios desde la eternidad, desde el principio pues ya estaba, ¿no? Cristo ya estaba, sin embargo se quiso hacer semejante a nosotros, se quiso hacer hombre pues para demostrarnos también todo el amor que Él nos tenía y tener siempre presente esto, ¿no? Que pues María es madre de Dios, pero también es nuestra madre, madre de la iglesia y de nosotros como pecadores. De igual forma, pues las fechas de la festividad de María como madre han ido cambiando mucho, principalmente porque pues desde un principio se tuvo en la octava de Navidad, que pues es el 1 de diciembre, sin embargo, conforme fueron pasando los años, todo esto se fue perdiendo y de ahí se perdió pues esta festividad, sino más bien como la circuncisión de Jesús, y ya de ahí se fue perdiendo toda esta parte de María Madre. Sin embargo, con años posteriores se fue retomando, me parece que fue en el mes de octubre al que se pasó esta festividad, y de ahí en otro año, déjenme revisar porque ya no me acuerdo, en el año de 1969, en la reforma litúrgica
se pasó esta celebración al 1 de enero, que pues es como lo conocemos actualmente, ¿no? La festividad de María Madre, que pues acabamos de celebrar el día de ayer, y pues es siempre bueno poder recordarlo, ¿verdad? Es muy, muy atinado, Jessica. De hecho, nosotros como católicos, y lo recordamos en la misa de 31, justamente celebramos la víspera de María Madre. Sí. Realmente nosotros nos alegramos que el primer día del año se empiece con la celebración de María Madre. Y por eso es una celebración obligada. Por eso los cristianos vamos a misa. No porque sea 1 de enero, sino porque es la celebración de María Madre, y es una celebración pues obligatoria para todos los cristianos, caiga en viernes, caiga en el día que sea, ¿verdad? Sí. ¿Tienes algo más de qué hablar o con qué concluir, Jessica? Solamente recordar que igual se ha decretado que el 1 de enero también pues es el día por la Jornada Mundial de la Paz. Y qué bonito es esto, ¿no? Que sea pues el Día de María como Madre de Dios, y que sea la Jornada Mundial de la Paz. Y pues reconocer y tener siempre, pues recordar esto, ¿no? Que pues María ora por nosotros, pero que también ora por la paz del mundo. Y pues esto es mi conclusión, David. Muchas gracias, Jessica. Gracias por esta preparación, este tema excelente en este primer segmento del programa. Para los que nos acaban de sintonizar, les comentamos, estamos tomándonos un café con 3 de fe aquí en Catholic, la fe que informa. Estamos hablando sobre el tema de María Madre, y posteriormente en unos minutos vamos a hablar de la Epifanía, y para concluir el programa vamos a estar hablando sobre el bautismo del Señor. Tenemos algunos invitados especiales, ¿verdad, Jessica? Tenemos algunos invitados, pero bueno, antes de recibir a nuestra primera invitada para seguir hablando de María Madre de Dios, bueno, no sé si hay algún comentario en redes sociales, algunos saludos o alguien que esté sintonizando en este momento. Claro, pues saludamos a las personas que están comentando, a Luz del Carmen García por su comentario de saludos, a Ángeles Vega por las felicitaciones a Catholic, muchas gracias. A Alex Ortega por su comentario de saludos y bendiciones, jóvenes. Excelente programa, feliz año. Muchas gracias, Alex. A Gisela Landa por su comentario de excelente transmisión, saludos. Igual, muchísimas gracias. Y también les recordamos a los hermanos que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de www.catolin.com, en nuestro Instagram como @catolin_noticias, en nuestro Twitter como @catol_in, y en Facebook como Catolin. Muy bien, pues les recordamos, si hay más comentarios, ¿verdad? Si hay más personas que se están sintonizando, próximamente nuestro excelente equipo que está detrás de cámaras va a estar dándonos esos saludos, y vamos a leerlos en el siguiente segmento del programa. Pero bueno, Jessica, si te parece, vamos a darle la bienvenida a una invitada que nos estuvo acompañando hace 8 días en el especial de Navidad. No, hace 15 días. Hace 15 días tomándonos un café en el especial de Navidad. Y hoy, bueno, la volvimos a invitar para preguntarle de qué nos va a hablar hoy, de qué es lo que nos tiene preparada. Le damos la bienvenida a Yareni Ortega. Bienvenida, Yare. Hola, Tobit. Hola, Jessica. Muchas gracias. Hola a todos los Catolins. Bueno, sí, yo también vengo a darles una pequeña reflexión sobre esto que Jessica nos acaba de compartir sobre María Madre, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar diciendo que María tiene las mejores cualidades que cualquier humano pueda tener. Y todas estas virtudes que ella posee, pues hicieron que Dios se fijara en ella, ¿no? Para que fuera su madre. Voy a mencionar algunas de ellas, no son todas porque pues si mencionara todas no acabaría. Pero bueno, comenzamos con la fe. Creo que todos sabemos y todos reconocemos la gran fe que tuvo María, ya que pues ella desde el principio, desde la anunciación, le creyó al ángel, ¿no? O sea, y no dudó y nunca tuvo miedo. Y nosotros pues también, es una virtud que nosotros tenemos que hacer así como María. O sea, nosotros tenemos que tener pues mucha fe, creer y confiar siempre en Dios y en la voluntad de Él. Una obediencia generosa. ¿Por qué? Porque María acepta la voluntad de Dios sin reproches. Ella jamás le dijo, Dios, pero ¿por qué esto? O sea, si Dios le decía algo, ella lo hacía con obediencia, jamás le reprochó nada a Dios. Y así es como nosotros también tenemos que actuar.
La humildad. Bueno, la humildad de María creo que es una de las virtudes de las que más se habla, porque pues ella siempre reconoció su pequeñez ante Dios, ella siempre se reconoce como la esclava del Señor y acepta todo lo que Dios le mande. El amor a Dios, porque ella en todo momento observa los mandamientos de Dios y siempre evita el pecado. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Quizá muchas veces nosotros no, pues hasta ni siquiera conocemos los mandamientos, ¿no? Entonces esa es la importancia. Nosotros tenemos que conocer los mandamientos para saber cuáles son las cosas que a Dios le agradan y las cosas que le desagradan, y así será más fácil evitar el pecado. La paciencia y la fortaleza en el dolor, porque bueno, cuántas penas no afrontó María, ¿no? Ya que pues ver a tu hijo crucificado no creo que sea algo fácil, o sea, o ver cómo él iba creciendo y quizá no podía decirles a sus padres todo lo que iba a ocurrir, pero pues María siempre guardó silencio y siempre tuvo mucha fuerza en todas las dificultades. Entonces, bueno, María es una madre auténtica y es el auténtico y el primer sagrario, porque pues fue la que engendró a Jesucristo. Bueno, 3 cosas importantes que pues les quiero decir y quiero que pues son formas en las que nosotros podemos imitar a María. María cuida, educa y defiende a Jesús. ¿Cómo podemos nosotros cuidar a Jesús? Ayudando a un enfermo, asistiendo al necesitado y claramente empezando por los nuestros, por nuestra familia, nuestros amigos, siempre viendo el rostro de Jesús en las demás personas. Educando a Jesús como evangelizando, hablando de Dios a otros, dando un buen consejo, llevando siempre el amor de Cristo, pero sobre todo siempre dando testimonio, siempre, es lo más importante. ¿Cómo defendemos a Jesús? Bueno, yo no creo que María en algún momento haya defendido a Jesús siendo agresiva o gritándole a alguna persona. María jamás actuó así. Entonces nosotros cuando vayamos a defender algo no hay que hacerlo con gritos, con enojos, sino siempre pues respetando a la otra persona. Pero sí es importante siempre defender pues todas las cosas en las que nosotros creemos. Y bueno, en estos momentos la vida, la familia, que pues la sociedad está atentando contra todas estas cosas, ¿no? Es muy importante que nosotros siempre defendamos a Cristo y no tengamos miedo de lo que puedan decir los demás. Y bueno, María en la historia de la salvación no es el centro, pero está en el centro. Y no porque ella lo haya querido así, sino porque fue Dios quien la puso en el centro. Y bueno, es muy importante mencionar que la Virgen María no formó a Dios. No formó a Dios, pero sí es madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Y bueno, el Papa Pablo VI le atribuye a María el título de Madre de la Iglesia. Segundo, ya estamos tocando. Sí, como Madre de la Iglesia. Y este título pues subraya la gran cooperación que María tuvo en el nacimiento de la Iglesia, porque fue Dios quien nos mandó a Jesús por medio de María. Porque Jesús nace de María, entonces María también ayuda en esa cooperación de la creación de la Iglesia. Y esto es algo muy importante que pues no tenemos que perder de vista. Y claro que por ser madre de la Iglesia, también es madre de cada uno de nosotros, porque nosotros formamos parte del cuerpo místico de Jesucristo. Y eso es algo muy bonito, porque pues María siempre nos cuida y nos protege a cada uno de nosotros. O sea, es muy importante recordar que pues tenemos una madre en el cielo y nunca hay que perderla de vista, hay que recordarla y tenerla presente en todo momento, caminar de su mano y confiar siempre en que ella escucha nuestras oraciones y las eleva al Padre. Y bueno, yo les quiero pues leer un texto evangélico. Ok. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, pero bueno, leyéndolo pues descubrí algo que también está por ahí en algún libro que leí también. Pero bueno, es un texto muy bonito y ya se los voy a leer. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás y María de Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, no sé si ustedes ya se habían dado cuenta, solo son 3 versículos, pero en estos 3 versículos 5 veces se escucha, bueno, se lee la palabra madre. O sea, y se afirma que María es la madre de Dios. Quizá no dice así, María, madre de Dios, pero sí se resalta que es la madre de Jesús. Y pues si es madre de Jesús, es madre de Dios. Y bueno, en esta parte donde dice, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa, en la traducción española del griego en realidad dice, la acogió en su propia realidad, en su propio ser. Y pues es así como María formó parte de la vida de Juan, ¿no? Y así es también como nosotros tenemos que hacer a María parte de nuestro ser. O sea, que ella sea una persona indispensable para nosotros, que siempre pidamos su intercesión, que recemos el Santo Rosario. Y bueno, ya para ir concluyendo, para terminar, les quiero pues compartir una frase de San Luis María Grignon, que a mí me gusta mucho, es muy bonita, que pues dice, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María. Entonces, pues yo los invito a ustedes que pues recuerden a María, que recuerden que ella siempre está para nosotros, su amor, su protección, que no dejen de rezar el Santo Rosario, que no dejen de pedir su intercesión, porque yo estoy segura de que ella siempre nos escucha y siempre está a nuestro lado. Muchas gracias, Yare. De hecho, que no se pierda la toma de Yare porque les quiero compartir. Ella, si se dan cuenta, bueno, tal vez ahorita van a ver, ella siempre porta un rosario en la mano, no crean que solamente es hoy para el programa. Ella siempre está con un rosario en la mano, me ha tocado verla varias veces, varias ocasiones. Y bueno, también bastantes personas que de nuestra comunidad están llevando a cabo el rezo del rosario. Pero bueno, ¿puedes recordarnos, por ejemplo, Yare, las actitudes de María y puedes recordarnos las actitudes aterrizadas a nosotros? Ok, pues era cuidar, educar y defender a Jesús en todo momento. Pues cuidar, pues ya como ya les había comentado, pues ayudando a nuestros hermanos en sus necesidades, ayudando a una persona que nos encontremos en el camino, que aunque no la conozcamos, pues nosotros podemos ayudarla, ¿no? O sea, si ver que una persona está pasando alguna necesidad, pues orar por ella, que es lo más importante. Educar a Jesús con la evangelización, siempre buscando hablar de Dios, siempre buscando hacer cosas buenas, pero pues cuidando siempre nuestro testimonio, porque pues es lo que las personas ven. Y aunque tú puedas hablarles muy bonito, si tu testimonio no va acorde con lo que tú predicas, entonces no tiene caso. Y pues defender a Jesús siempre, en todo momento, defenderlo, pues si alguien habla mal de él, ¿no? Si alguien te dice, no, pues Dios no existe, entonces pues defenderlo. Pero en la actualidad, pues defender la vida, ¿no? De la vida de aquellos que no pueden hablar, defender a la familia que está siendo muy atacada. Y pues viviendo siempre en unidad todos nosotros. Yo creo que Kathleen vive algunas de estas características, ¿no? En algún programa, en nuestro programa de apertura de Café 3DF, recibimos a Chinda Brandolin en una defensa de la vida. Aquí defendemos a Cristo, defendemos a la doctrina de la Santa Iglesia. Y bueno, creo que todos aquí, estoy muy seguro, y nos consideramos marianos, por eso es muy importante hoy recibir y empezar este programa de María. No sé, Jessica, si quieres hacer una intervención ya en este segmento de Yare. Claro, pues igual, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, Yare. Muy valiosa la información que nos has compartido y pues también es una chica de mucha fe y también muy devota a la Virgen María. Igual pues tener presentes también, ¿no? Lo valioso que es tener a una madre, porque Dios no necesitaba una madre, sin embargo Él quiso tener una, que fue pues la que Él escogió, ¿no? A la Virgen María, en su virginidad, en su grandeza, en su fe, en su humildad, para demostrarnos también que pues nosotros tenemos a esta madre siempre que intercede, ¿no? Porque qué mejor intercesora que María ante Cristo, porque pues Cristo le va a hacer siempre caso a su madre y nosotros pues siempre tenemos en ella un refugio, siempre encontramos en ella una oración de intercesión, ¿no? Para nuestras necesidades, también pues tener siempre presentes. Bueno, agradecemos a nuestra primera invitada, a Yare, que bueno que se vino a tomar otra vez, después de 15 días un cafecito con
con 3 de fe. Y bueno, Yare, muchas gracias por recibir esta invitación. Esperemos que en los siguientes programas, si te invitamos, pues puedas aceptar a venir con nosotros. Muchas gracias, Yare. Pues Dios te bendiga y nos vemos en las siguientes ustedes. Jessica, no sé si tenemos algún comentario. Tenemos varios. Tengo una mesa llena de papelitos. Y bueno, en lo que tú lees, yo aprovecho para decirle a equipo de producción si me puede dar un poquito más de café, porque yo ya me lo acabé. Está muy, muy bueno este café con 3F. Entonces, un cafecito más por ahí, por favor. Claro, pues saludamos a las personas que nos están viendo desde pues sus dispositivos, a Elizabeth Villegas, a Rosario Saldaña, a Flor Zabaleta, a Citlali Mejía, a Ángeles Vega por su comentario que dice gracias Tobit por esa información tan valiosa, y felicita pues también a nuestra invitada, a Yare, diciendo que es muy buena la información que nos comparte. Igual pues a Luz del Carmen felicitando a nuestra invitada Yare. También pues saludamos a Marco Antonio, saludamos a Karina Reyes Viveros con su comentario de qué bueno que hablen de nuestra Madre María Santísima, gracias. Pues sí, es una persona muy importante para nosotros, ¿no? La Virgen María. También saludamos hasta Puebla, a Astrid Cabrera, que nos está sintonizando desde lejos. Nuestra colega. Nuestra colega. A Luz del Carmen, nuevamente, por su comentario de gracias, Yare, por recordarme que debo cuidar, educar y defender a mi prójimo, ¿no? También siempre, pues, tener presente eso, ¿no? Que tenemos que amar al prójimo. Y saludamos nuevamente a Alex Ortega, que dice saludos para Rolando, a Jessy y a Yare. Saludos igualmente, Alex. Pues son todos los comentarios que tenemos hasta el momento. Bueno, hasta ahorita pues hemos tocado el tema de María Madre a esta festividad, y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la Epifanía del Señor, que va a ser presentada por nuestro hermano Tobit. Así que, Tobit, te cedo el micrófono para que nos ilustres con toda esta información de la Epifanía. Muchas gracias, Jessy. Bueno, ahora me toca a mí compartirles una reflexión en estos minutos que nuestra productora me ha asignado. Y vamos a reflexionar sobre la Epifanía. Les vamos a dar datos muy curiosos de cómo surgió en los primeros siglos, algunos autores, ¿verdad?, que propusieron esta parte de la Epifanía del Señor, cómo surgieron los nombres de los Reyes Magos, ¿verdad? Realmente es una información apasionante, y aunque hoy lo voy a decir de una manera un poco sintética, sí los invito a que investiguen, porque realmente es fascinante conocer todo el origen de la Navidad, de la Epifanía. Entonces está bastante padre. Bueno, quiero comentarles, para empezar en este café, que bueno, Mateo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, es donde encontramos los versículos relacionados a la Epifanía del Señor, donde ya sabemos que vienen los magos, que vienen a darle, vienen de Oriente, ¿sí?, que vienen a presentar un homenaje a Jesús para ofrecerle, ¿te lo sabes? Incienso, oro y mirra. Pensé que no sabías. Incienso, oro y mirra, excelente. Pero bueno, algo muy curioso que algunas personas dicen es, y bueno, es real, ¿no? En el Evangelio de Mateo no encontramos ni que eran reyes, no encontramos los nombres, ni el número exactamente, no dice cuántos eran, pero bueno, la tradición de la iglesia, la tradición que es bastante amplia, fue rellenando o fue colocando estos elementos en la Epifanía. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para esto, bueno, lo dividí en algunos puntos. Bueno, el primer punto es este. Los magos tuvieron gran popularidad en los primeros siglos por dos razones. ¿Quieres saber cuáles son esas dos razones, Jessica? Claro que quiero saber. Muy bien. Bueno, la primera razón por la que tuvieron mucha popularidad es porque eran gentiles. Es decir, eran gentiles. Los demás personajes que habían aparecido hasta ese momento, como Jesús, María, José, Isabel, los pastores, todo eso de la anunciación, la visitación, todos los personajes que van narrando otros evangelistas y que se van poniendo antes del nacimiento de Cristo y durante el nacimiento de Cristo son judíos. Todos eran judíos. Entonces agarran popularidad porque los primeros gentiles que aparecen son los magos.
son estos magos. Y bueno, pasa algo bastante obvio. Conforme la iglesia se va ampliando, va evangelizando otras naciones, ¿qué pasa? Pues van entrando más gentiles, ¿verdad? Van entrando más no judíos a la iglesia, hoy a la iglesia católica, y estos primeros gentiles se sienten más identificados y sienten curiosidad por los únicos personajes gentiles, que eran los magos. Entonces, por eso empezó a agarrar mucha popularidad. La segunda era que eran místicos y casi románticos, ¿sí? Eran misteriosos, era algo misterioso. Y fíjate en cómo llegaron por una estrella, se aparecieron los dones y de una manera misteriosa también se alejaron, y por un sueño también les dice el ángel, exacto, les dicen: regrésate por otro camino, y hace un contraste bastante interesante con unos gentiles que no conocen a Jesús, pero lo aman y van a rendirle honores contra otro gentil, ¿no? Que es, bueno, contra otro personaje que aparece, que es Herodes, que lo quiere matar. Sí, así. Punto. Pero bueno, algo muy curioso, fíjense. En este primer segmento les voy a hablar sobre la relación de los magos con el Antiguo Testamento. Es algo muy curioso y bastante peculiar. Fíjate, los cristianos creían que Jesús, como sabemos, viene a cumplir varias profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, Jesús viene a cumplir mucho de lo que se dice en el Antiguo Testamento. Los profetas, todo se cumple en Cristo, como sabemos. Y los primeros cristianos también lo sabían. Entonces dicen, bueno, debe haber algo en el Antiguo Testamento sobre los magos. Entonces empezaron a buscar, pero bueno, partían de los únicos elementos que les daba Mateo, ¿verdad? Que era el de los dones, el del oro, el incienso y la mirra, y empezaron a buscar. Y fíjate que en un profeta mayor, como lo es Isaías, encontraron algo bastante peculiar que lo voy a leer por aquí. Está, fíjate, en Isaías, si no me equivoco, aquí está, Isaías. Sí, es que tengo dos anotaciones. Sí, claro. Ok, dice, en Isaías capítulo 60, versículo 3, se lee, fíjate lo que dice Isaías: acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Y esos primeros cristianos le añaden, si tienen su Biblia, el Salmo 72, versículo 10. Que justamente este salmo es un pasaje tradicional usado en la liturgia de la Epifanía. Es decir, posiblemente, o lo más seguro es que vamos a escuchar este salmo en la celebración. Este salmo dice así, pongan mucha atención: que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo, que los reyes de Sabá y Arabia le ofrezcan sus dones. Así acaba el salmo. Ningún pasaje del Evangelio habla sobre reyes, gentiles o un extranjero que le venga a dar tributo a Jesús, y los únicos son los magos. Es por eso que, bueno, los teólogos, los exégetas, le atribuyen esta parte de Isaías a los magos. Ahí es donde encuentran ahí esta relación de los magos. ¿Del por qué? Exactamente. Fueron los únicos que encontraron todo el Evangelio. Entonces, está bastante curioso. Yo, en lo personal, antes no lo sabía. Y en esta investigación que realicé para el programa fue bastante curioso. ¿Tú conocías este punto? No, de hecho, iba a comentar que también, pues como mencionabas, ¿no? Todas las personas que se comentaban antes, a María, a José, al mismo Jesús, pues eran judíos, y todos estos pues representan a la iglesia y toda esa parte. Y en la actualidad así lo podemos hacer como esta analogía, ¿no? De que ellos representan a la iglesia, de que nos representan a nosotros. Pero los Reyes Magos, también yo por ahí leí, que los Reyes Magos representaban a los paganos. Exactamente. No sé si lo vayas a mencionar después, pero a los paganos, a todas esas personas que pues no conocen realmente pues realmente a Cristo, que están alejados,
pero cómo desde lejos alguien puede venir a Cristo, Eso es puede muy importante. adorarlo, ¿no? Como alguien desde lejos, así por más lejos que te encuentres, pues tú puedes acercarte, ¿no? A Jesús para adorarlo, para ofrecerle todo lo que, pues tu ser, ¿no? Todo lo que tú Así tengas. es. De hecho, de lo que hablas, de lo que mencionas, sí es algo, voy a tocar algunos de esos puntos, es decir, que son los gentiles, y sí, es verdad, es como muy peculiar estos tres personajes. En esta siguiente parte de las reflexiones, quiero hablar sobre los magos, sobre estos reyes magos en los primeros siglos. Vamos a ver algunos autores bastante rápido porque el tiempo se nos está acabando. Miren, en el año 200 más, 200 menos, ¿sí? Más o menos, hay un teólogo africano que se llama Tertuliano, y él agrega un dato interesante. Él dice que en Oriente se le considera reyes a los magos. Exacto. Entonces, porque dicen algunas personas, no, que no eran reyes, solo dicen magos. A ver, y hay que situarnos en el tiempo, espacio y lugar adecuado. Y en Oriente, a los magos se les consideraba reyes. Entonces, por ahí ya se va construyendo un poco mejor lo que... Todo esto para ti. Exactamente. Bueno, la idea fue adoptada por el poeta Sirio Efrén, pero no se aceptó tan fácilmente en Occidente, en el Imperio Romano. Esta idea que da Efrén, que fue tomada también de Tertuliano, costó, se resistieron un poquito más en lo que fue en Roma, en el Occidente. Pero bueno, en el año 500, un obispo llamado Cesareo de Arles, afirmó que eran reyes. Entonces, con esta afirmación en el año 500, ya se va aceptando más en las naciones, en los pueblos, que los reyes magos, bueno, los reyes eran magos. Y por eso hoy por hoy les decimos reyes magos. O sea, es correcto, aunque el Evangelio de Mateo textualmente no diga que son reyes, sí es correcto. Es correcto totalmente que son reyes magos. Pero continúo con algunos otros puntos interesantes. Siglo I, un escritor llamado Clemente de Roma, sí, no estoy dando los nombres históricos, pero bueno, algunos de estos personajes que voy mencionando son santos en nuestra iglesia, doctores y padres de nuestra iglesia. Él hace una reflexión muy sintético, intenta hacer un paralelismo de la resurrección de Cristo. En aquellos tiempos se pensaba que el ave fénix existía, ave mítica, ¿verdad? Que moría y renacía de sus propias cenizas, que vivía aproximadamente 500 años. Y como en aquellos tiempos se consideraba el ave fénix como pues, un animal que existía o que existía, él hace una referencia de la resurrección, toma un poquito del ave fénix para explicar esa parte. Pero ¿qué es lo curioso? ¿Qué es lo curioso de tomar al ave fénix? Fíjate, que el ave fénix hacía su nido con dos elementos, incienso y mirra. O sea, el ave fénix hace su nido con esos dos elementos. Entonces, Clemente de Roma, él no le asigna esta relación a los magos, sino fueron posteriores escritores, que dicen, tomaron el texto de San Clemente o de Clemente y dijeron, bueno, incienso, mirra, el ave fénix, y empezaron también ahí a construir un poco los Reyes Magos, Cristo, ahí también se fue construyendo un poco. Les invito a que puedan profundizar más en ese tema. Luego tenemos a otro personaje que es Ignacio de Antioquía, San Ignacio, el doctor de nuestra iglesia, y él habla cuando estuvo preso y los romanos lo llevaban pues bueno a morir. Él habla en sus escritos de que había una estrella. Él agrega el elemento de la estrella en sus textos. Él dice que es una estrella, pero hay un elemento muy importante para la exégesis, para la teología, que dice que esta estrella produce una gran sorpresa por su aparición. Entonces, a partir de San Ignacio empieza el elemento estrella, que fue también tomado, bueno, de esta reflexión, y ahí empiezan a profundizar más sobre la estrella. Ignacio tenía un problema en lo que tenía un conflicto. Es que en aquellos tiempos los magos causaban un poquito no todos los magos tenían la mejor reputación. Fíjate, había magos que eran malos, no todos los magos de Arabia o de Siria
eran buenos, sino que todos había hechizos, magia negra, etcétera, pero había otros magos buenos, eran científicos, es decir, antes la astrología era considerada como una ciencia y por eso se dice magos también, porque son científicos, ¿sí? Y había otros magos sacerdotes, bueno, etcétera. Entonces, había un problema de que los magos no tenían tan buena fama y de cómo los magos iban a adorar a Cristo, no todos lo aceptaban, etcétera, etcétera. Pero justamente agarrando el elemento de la estrella y el elemento de los magos buenos, se dice que la estrella, al ser sorprendente y que los magos justamente se guían por ella para llegar a Cristo, es un signo de decir todos los hechizos, todo lo negro, todo el reino de tinieblas es destruido y toda la magia es destruida por una luz intensa, por esa luz que es Cristo. O sea, para nosotros podría ser un elemento, pues bueno, X, ¿no? Pero para ellos, el decir que esa estrella vino a representar que los magos malos, es decir, ustedes están mal, Cristo es el verdadero. Es bastante curioso, pero bueno, justamente hablando de los magos, vemos en los Hechos de los Apóstoles que Pedro tiene un debate, tiene un debate con un mago, Simón el mago. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese? Que dice, bueno, pasa, yo quiero también. O sea, este era un charlatán que quería aprovecharse de esto. Y justamente, eso es un ejemplo de magos malos, ¿sí? De magos malos. Y, exactamente. Entonces, estos magos, bueno, incluso en algunos otros libros o textos, hablan que hubo problemas posteriores con el mismo Simeón, pero son otros textos. Bueno, la aparición de la estrella es la caída, como te decía, del reino de Satán, la adoración y de la adoración de los magos malos. Y es cuando, bueno, adquiere más popularidad. Tenemos a otro personaje, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, yo puedo agarrarme unos 3 minutos más. ¿Ok? ¿Sí? San Irineo San Irineo es el que propone la interpretación de los dones. Entonces San Irineo es el que dice oro, incienso y mirra. Son los dones. Exacto, que el oro simboliza que Cristo es rey. El incienso, que Cristo es Dios. Y la mirra es un elemento que se ocupaba para balsamar para los cadáveres. Entonces hacía énfasis a la parte humana y la muerte y la resurrección también de Cristo. Así es. Entonces, en la medida que los dones simbolizaban esto, posteriormente otros autores le dan otras atribuciones. Fíjense, no solo simbolizaban esas 3 cosas, sino otras 3, por ejemplo, las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. También simbolizaban algunas cosas como los 3 partes del mundo que se conocían hasta esos momentos: África, Europa y Asia. Y bueno, la Santísima Trinidad, y también los elementos de la filosofía, que son la lógica, la física y la ética. Como otro punto, porque tengo que irme un poco más rápido. Fíjate, ahora estamos en el siglo III y hay otro teólogo que se llama teólogo de Alejandría, Orígenes. Y Orígenes es el que cambia nuestra imagen ya por completo de los magos. A partir de Orígenes, toda nuestra percepción de los magos cambia. ¿Por qué? Porque hace un paralelismo entre Isaac del Génesis y de Jesús. ¿Sabes cuál fue? Muy concreto. Recordemos que Isaac es este personaje, padre de hijo de Abraham, que lo que iban a matar al final. En el capítulo 26 del Génesis se habla que hubo 3 hombres, fíjate, 3 hombres que odiaban a Isaac, pero después aceptaron que Isaac era una persona escogida por Dios. Y estos 3 hombres eran paganos. ¿Te das cuenta? Entonces, él hace el paralelismo. Exacto, porque dicen que antes se consideraba Isaac como un paralelismo entre Jesús y estos 3 hombres paganos que ahora lo reconocen. Hace referencia a los 3 reyes también paganos que vienen a reconocer ahora a Jesús. Unos a Isaac y otros a Jesús. Muy bien, entonces, ¿por qué el paralelismo entonces lo reconocían? Entonces, esto fue a partir, sí de un estudio bíblico, pero eso lo dio en una homilía, y a partir de eso, todo empieza a cambiar, así es. ¿Por qué pensaban que eran 3? Bueno, por los dones, porque eran 3 dones, entonces se piensa que eran 3 reyes magos, ¿sí?
Por últimos puntos, ya muy breves porque ya se me acabó el tiempo. Fíjate, hay fuentes, como dos datos curiosos. El primero, hay fuentes sirias que hablan que los magos, fíjate, que los magos evangelizaron y llevaron el cristianismo a esa parte de Siria, quizás India, pero como si solo conocieron a Jesús como bebé, porque bueno, si se dan cuenta, la tradición nos habla como un apóstol Tomás, que fue que evangelizó esa parte de Asia, y se dice que Tomás bautiza a los magos, y estos magos son los encargados de expandir el cristianismo. Y por último les comento que hubo un emperador romano que se llama Juliano, que se le conoce como Juliano el Apóstata porque era cristiano y después se pasa al paganismo, y él decía y defendía que los magos eran embajadores de Palestina, y aunque los cristianos lo odiaban por obvias razones porque se había cambiado del cristianismo, decían, no, eso no. Hubo dos autores, San Juan Crisóstomo y San Agustín, que dicen, no esperen, aunque el cuate esté mal, es cierto, puede ser cierto, o concuerdan con esta idea de que eran embajadores. Por último, les comento muy brevemente, porque se acabó el tiempo, del nombre de Melchor, Baltar y Baltasar. Ya me equivoqué, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Exactamente. El historiador Bruce Metzger nos dice que las más antiguas referencias literarias del nombre de los magos ocurren en un texto llamado Excepta, no sé si está bien pronunciado, Excepta Latina Barbari. Este es el documento más antiguo, es una crónica de un cristiano alejandrino que vivió en el siglo VI y nos traduce lo siguiente. En aquellos días, bueno, él menciona a Vitisarea, Melchor y Gaspar. Es de ahí donde se toman los nombres. Así que después veré, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero es a partir de donde ahí se toman los nombres y hacen referencia a que, exacto, en el siglo VI se encuentra este papiro antiguo de un autor desconocido, y de ahí se empiezan a tomar estos nombres, que son algunas deformaciones o de algunos derivados de otros nombres atribuidos a otros personajes. Los invito a conocer más sobre esta parte apasionante de los magos de la Epifanía, y bueno, yo me alargué, así que tenemos que cortar hasta ahí, pero bueno, te paso el micrófono para ver si hay algún comentario. Sí, bueno, te agradecemos igual por toda esta información. La verdad, pues desconocíamos, bueno, en lo personal yo desconocía varios temas, mucha de esta información, y pues sí tenemos varios comentarios. Saludamos a Luzma García por su comentario. Saludos a todos y gracias por recordarnos que siempre debemos abandonarnos en nuestra Madre María y Madre de Dios. Saludamos a Katia Ortega con su comentario de excelente, Jessy, Yare y todo, Dios los bendiga. Saludamos a Jessy López con su comentario, saludos amigos para Tobit. Saludos. Mi tocaya. También saludamos a José Felipe Domínguez por su comentario de saludos, hay que evangelizar por todos los medios. Bien, así es, tenemos que encontrar siempre por dónde, pues los medios, ¿no? Por dónde podemos evangelizar y llevar la palabra de Dios. Bueno, hay bastantes saludos y comentarios. Estoy viendo aquí las hojitas, es bastante, pero bueno, estamos llegando a la última parte de nuestro programa, a la última parte de último tema en este cafecito con Tres de Fe. Y bueno, para este último invitado, es una persona que nos acompañó la semana pasada. Hace 15 días. Hace 15 días, yo pienso que es un programa semanal, ¿verdad? Ya quiero tomar un cafecito más seguido. Sí. Y es José Pablo Bonilla, el cual los invitamos porque también es un colaborador de Catolin, exactamente, el equipo le ha invitado a este laico destacado, a este joven, que tiene una columna en Catolin que se llama Nada más que tú, Señor. Tiene ya 2-3 columnas, los invitamos a que la lean en www.catolin.com, y bueno, lo invitamos en este programa para que hoy nos dé otra reflexión. Estamos seguros de que prepara algo bastante profundo. Los que hemos tenido la oportunidad de conocer a este joven, siempre es un joven que se prepara, que estudia, estudiante de Derecho, de Contaduría. Y bueno, recibimos a José Pablo a que se tome un cafecito con nosotros y que nos comparta esta última sección de el bautismo del Señor. José Pablo, bienvenido. Hola. Bienvenido, José. Hola Jessica, hola Tobit, hola a todos los Catolins, buenas noches, gracias por volverme a invitar a esta edición del programa
Café con 3 de Fe. Estoy muy contento. Y bueno, pues para comenzar con el último segmento de este programa, de las fiestas post-navideñas, ¿verdad? Sí. Bueno, José Pablo nos va a hablar sobre el bautismo del Señor. Y bueno, José Pablo, pues compártenos qué reflexión nos vas a traer el día de hoy, con qué nos vas a... Siempre tiene datos muy curiosos, entonces, adelante. Gracias chicos. Bien amigos, antes que nada quiero desearles a todos feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que sea un año lleno de bendiciones. Y bueno, recordarles, ¿verdad?, lo que hablábamos hace 15 días, para los que nos sintonizaron, y a los que no recordarles, estamos en unas fechas muy hermosas en las que estamos invitados a ¿qué? A encarnar a Cristo, a hacer nacer a Cristo en nuestros corazones. Y todas estas fiestas que vienen posteriores a la Navidad, pues no son más que ese recuerdo, esa celebración que continúa, ¿verdad? Pero que el centro es Cristo, Cristo que se hizo hombre, Cristo que vino al mundo, Cristo que no nos deja. Y bueno, comenzar este último segmento del bautismo del Señor, pues recordarles que esta es una festividad litúrgica, ¿verdad? Que vamos a celebrar, si Dios lo permite, el 13 de enero del año en curso, una semana después de la Epifanía, el domingo posterior a la Epifanía. Entonces entra dentro de estas fechas muy importantes. Y bueno, es un acontecimiento que, si bien se dio posterior al nacimiento de Jesús, fueron 30 años después, sí, está muy de la mano con su llegada al mundo, muy de la mano con su llegada al mundo, porque el bautismo del Señor es justamente el inicio de su vida pública. Es justamente lo que hace que Cristo empiece y nosotros conozcamos todos los milagros, enseñanzas que nos dejó por medio de los discípulos y de toda la gente que conocemos en los evangelios. Este fue el inicio, este fue el parteaguas de toda esa historia que íbamos a conocer sobre Jesús. Y bueno, yo quisiera dividir esta pequeña reflexión en 3 momentos. Primero que nada, hablar sobre ese hecho histórico del bautismo del Señor, después hablar un poquito del bautismo en nuestra Iglesia Católica, y por último, bueno, una breve reflexión que yo quisiera hacer muy personal sobre lo que es el bautismo en nuestras vidas. Miren, para comenzar, la primera parte, tenemos que entender una cosa que creo que yo, es muy relevante, que este hecho del bautismo del Señor se relata en los 4 evangelios. Y eso es algo que llama mucho la atención. Hay cosas que a veces solo lo relata Juan, solo lo relata Marcos, o difieren los sinópticos con Juan, aunque se complementan más bien. Bueno, este acontecimiento lo relatan los 4 evangelistas, ¿verdad? Y los 4 evangelistas nos dicen que en el bautismo del Señor se abrieron los cielos y se escuchó esa voz que dijo: este es mi Hijo amado, este es mi predilecto. Esa voz que volverá a resonar también cuando sea la transfiguración del Señor, esa misma voz: este es mi Hijo amado, y le va a agregar esa voz: escúchenlo. Por eso es esa voz del Señor, como dice el Salmo 28, la voz del Señor sobre el mar, la voz del Señor resuena, la voz del Señor que nos dice: escuchemos a Jesús, y que esa voz viene en momentos muy especiales en la vida pública de Cristo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Jesús va con Juan el Bautista, que estaba ya bautizando a toda la gente que quiere convertirse, y entonces esto llama mucho la atención, porque dice el Evangelio que la gente iba a bautizarse y también aceptaba sus pecados, pedía perdón por sus pecados. Desde ahí nosotros vemos cómo el bautismo es una vida nueva, es renacer, es dejar esa vida oscura de pecado que el hombre tiene y quiere algo más, algo mejor. Pero entonces Cristo viene, y esa misma confusión es la que Juan Bautista tenía cuando le dice: es que yo no merezco bautizarte, eres tú el que me debe bautizar a mí, le dice, ¿verdad? Y Jesús le responde: dejémoslo así, que se cumpla lo justo. En otras palabras, quizás, se tiene que cumplir así, le dice Jesús. Así tiene que cumplirse. Esa misma aceptación de Jesús que nosotros vamos a encontrar en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios, del Padre. Así tiene que ser, con esa misma connotación de decir que se haga lo justo, ¿verdad? Entonces, con esto no quiere decir que Jesús pues haya absorbido nuestros pecados y se haya hecho pecador y por eso tenía que bautizarse, sino que esto se va a entender, el hecho de que Jesús se bautice, se va a entender a la luz de su pasión y resurrección,
que Él cargando con nuestros pecados, y se hizo semejante a nosotros también, eso lo cargó en el bautismo, para poder hundirse en las aguas y poder salir renacido. Pero con Él carga a toda la humanidad. Por eso este bautismo se va a entender, repito, a la luz de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso podemos entender el bautismo incluso como una prefiguración de su resurrección. Cristo muere y es sepultado y desciende a los infiernos, lo creemos como lo decimos en el credo, y después resucita. Eso es el bautismo del Señor, descender en las aguas para después salir con esa limpieza que nos habla el agua, con esa purificación que nosotros vemos. Bueno, pues a mí se me hace un acontecimiento muy interesante en la que Cristo nos toma a todos nosotros, ahí está Él santificando ese sacramento. Y bueno, por último en esta primera parte decir que es donde en este momento del bautismo del Señor nosotros encontramos a la Santísima Trinidad, el Hijo, y dice que el Espíritu descendió sobre Él en forma de paloma y se escuchó la voz de los cielos. Así es. Entonces vemos aquí ya a la Santísima Trinidad. Y entonces esto va a tener una gran importancia cuando Jesús dé el mandato misionero y les diga a sus discípulos: vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso desde el pasado los santos como Santo Tomás de Aquino se preguntaban, bueno, entonces ¿la fórmula es necesaria para el bautizo? Dice, sí es necesaria, porque así lo marcó Cristo y así tiene que ser. El bautizo tiene que ser con la fórmula, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para esto yo quisiera entonces comenzar la segunda parte, quizá más breve, aunque con un dato muy importante, que es el bautismo en nuestra iglesia. Para empezar, lo más importante del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Tenemos que decir, el bautismo es un sacramento. Un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una acción eficaz de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que no depende de mí que la gracia de Dios esté ahí. Es una acción eficaz de la gracia de Dios. Esos son los sacramentos. No depende de mí. La acción de Dios y su gracia están ahí, aunque yo sea todo pecador, aunque yo sea todo malo, en el sacramento ahí está Dios que viene a mi vida. Es una acción eficaz de la gracia de Dios. Por eso los sacramentos en nuestra vida cristiana son como lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Y este bautismo, ¿qué nos hace a nosotros? Renacer. Nos limpia del pecado original. Nos limpia de esa mancha que creemos que tenemos desde Adán y que nos hace una creación imperfecta, pero que tiende a ser perfectible para alcanzar la santidad, como lo dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Entonces el bautismo es regenerarse, tener una vida nueva, una vida que ya no vamos a tener anclada al pecado original, que vamos a necesitar con otros sacramentos como la Eucaristía y la confesión, ir sanando poco a poco, pero que por medio del bautismo se comienza algo nuevo. Por eso el bautismo se da solo una vez, Nada más. porque se nace del agua, se nace del Espíritu, y como decía San Agustín, nadie puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer. No podemos volver a entrar al agua y volver a nacer. Nosotros ya nacimos, es una sola vez. Creo que hemos nacido. Pero ojo, creo que en la antigüedad también, o corrígeme, justamente los primeros cristianos se bautizaban grandes porque, bueno, también era una forma de decir, soy un pecador y me bautizo grande, entonces de ahí para abajo, de ahí para atrás se me perdonan los pecados, porque tenían como que un miedo, ¿verdad? Sí. Fallar, y casi vemos muchos personajes que casi en el último momento de su vida se bautizan, ¿no? Sí, claro, el bautizo es algo que la única condición que tiene que tener el que lo va a recibir es justamente no estar bautizado. Todos pueden ser bautizados, es lo que nos enseña la Iglesia. Entonces eso es algo maravilloso, y es ese renacer. A partir de nuestro bautismo, nuestra vida es algo diferente porque hemos recibido la gracia de Dios. Nosotros también somos inmersos en el agua, en la muerte de Cristo, porque Él cargó con nuestros pecados, y también somos después levantados, limpios. Esa es nuestra resurrección.
estamos ahora anclados a Cristo limpios por medio del bautismo. Y bueno, comentar, ¿verdad? Esto que se ha dicho, que critican a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que por qué se bautiza a los niños, que por qué no se bautiza ya cuando seamos grandes, ¿verdad? Y eso, si bien muchos han dado una respuesta bíblica y se ha dicho, bueno, a ver, es que en la Biblia nunca se dice que tiene que ser solamente a la gente de edad mayor, incluso Cristo lo dice, deje que los niños se acerquen a mí, en ellos esté el reino de los cielos, ¿verdad? Pero sobre todo esta decisión de la Iglesia de bautizar a los niños tiene que ver con un carácter más histórico en toda nuestra tradición de la Iglesia. Como lo decía Tobit, en los primeros siglos de la Iglesia era necesario formarte para recibir el bautizo. Era necesario, o sea, se te daba una catequesis para que las personas recibieran el bautizo, a los que conocemos como los catecúmenos, eran los que se estaban preparando para recibir el bautismo. Pero ¿qué sucede? Alrededor del siglo V surge una herejía que es la herejía pelagiana, de Pelagio, que fue un monje hereje. Y él sostenía dentro de todas sus ideas, lo principal era que el hombre no era malo, no tenía la maldad, este pecado original. El hombre no tenía pecado original, eso es la idea principal de Pelagio, o de esta herejía pelagiana. Y la otra idea era que el hombre podía no necesitar de la gracia de Dios, que él se podía bastar por sí mismo. Entonces, en otras palabras, es decir, el hombre puede no necesitar el bautismo porque él solito puede nacer, ser bueno y se salvó, ¿verdad? Entonces la Iglesia responde y dice, no, todo hombre necesita de la gracia de Dios, necesita, no solo facilita la vida del hombre, no, la necesita. Y entonces todos tenemos pecado original porque necesitamos esa gracia, y por eso la Iglesia dice que se bautice a los niños, y por eso desde entonces en la tradición de la Iglesia se enseña que así sea. Es por eso que se da esta forma, ¿no? de que se dé, pero realmente podemos bautizarnos, o alguien se puede bautizar en cualquier edad, y nosotros, todos los bautizados, no volvemos a bautizarnos, ya lo dije, pero sí reafirmamos nuestro compromiso como bautizados en la vigilia pascual, ¿verdad? En la vigilia pascual, cuando el sacerdote imparte el agua, justamente eso es recordar nuestro nacimiento en el Espíritu. También lo que dices me recuerda a que, bueno, también un niño pequeño no decide ir a la escuela, ¿no? Sus papás son los que dicen, bueno, es necesario que mi hijo desde pequeño vaya al kinder, vaya al jardín de niños y empiece a saber colores, a saber recortar, no salirse de la línea para después tener otra educación, ¿no? Incluso en la adolescencia, en la juventud, pues muchos hasta quieren dejar la escuela, en esa rebeldía, pero bueno, o sea, vemos que es bueno, es algo bueno, y por eso algunos dicen, ¿no? Bueno, cuando sea grande, que él escoja. A ver, si yo soy papá, soy cristiano, ¿por qué voy a privar a mi hijo de la gracia del Señor? O sea, el bautismo es bueno, esa acción que José Pablo nos habla. No voy a esperar, porque entonces tantos años, 1, 5, 10, 15, 20, 30 años, le estoy privando a mi hijo la gracia del Señor. Entonces es una acción responsable de un creyente católico el bautizo. Jessica. Pues sí, todo este tema es muy importante que pues nosotros como católicos podamos saberlo, ¿no? La importancia que tiene el bautizo, que nosotros pues nos bauticemos, hemos bautizado desde bebés, ¿no? Recibir el Espíritu, y también recordar cómo pues en Pentecostés, ¿no? También pues recibimos al Espíritu Santo siempre como los apóstoles, y recibimos todos estos dones, estos frutos del Espíritu para poner siempre, para tener y poner todos estos dones y frutos al servicio del Señor. Y también esta parte que retomas de que pues los padres católicos principalmente tienen que tener esa responsabilidad y tienen que querer compartir esta gracia del Señor a sus hijos, esta gracia de recibir al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, ¿no? Como decía José Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poder también tener esto siempre presente. José Pablo. Para concluir con este momento en que ustedes me permiten estar aquí, una breve reflexión sobre esto, sobre la acción del bautismo en nuestras vidas. Yo la quisiera enfocar sobre todo a ese elemento tan importante que es el agua. El agua es un elemento que teológicamente se estudia mucho a raíz sobre todo
en muchos acontecimientos del Antiguo Testamento y en el Evangelio de San Juan, sobre todo vemos cómo el agua tiene como una función importante en el ministerio de Jesús. Y es el agua el que se toma, el que se llena para que nosotros seamos bautizados por la efusión del Espíritu Santo. Y recordemos, por ejemplo, cómo en la cruz, cuando Cristo es crucificado y abre en su costado, brota de él sangre y agua. Y la Iglesia ha entendido en esto los dos sacramentos, que es el bautismo y la Eucaristía. Wow. La sangre y el agua. Y recordar cómo esa agua estuvo presente, repito, en el Evangelio de San Juan. Hay muchos momentos importantes. No nos daría tiempo, ni siquiera una hora. Claro, recordemos en los primeros capítulos cuando habla con Nicodemo, que era uno de los fariseos, ¿verdad? Y le dice, tienes que renacer del agua y del Espíritu del Señor. Recordemos en el pozo de Jacob con la samaritana, cuando le dice, yo tengo esa agua que quita la sed para siempre. Sí, recordemos cuando Jesús mismo en la piscina de Siloé, con esa agua se cura esos enfermos. Sí, entonces, de las bodas de Caná. claro, con el agua en las bodas de Caná. Entonces es un símbolo muy importante, pero yo me quiero centrar en uno, porque cuando comenzó la última cena, dice el Evangelio que Cristo iba a lavar los pies de los discípulos, y Pedro le dijo, tú no me vas a lavar. Él no quería, no se sentía digno de que su Señor le lavara los pies. Y Cristo le dijo, esto lo vas a entender después, yo tengo que limpiarte. Y Pedro le dice, bueno, pero entonces lávame todo, la cabeza, el cuerpo. Y entonces llama la atención lo que dice Jesús. Tú ya estás limpio, ya solamente hace falta que te laves los pies. Como diciendo, el agua ya solamente es necesaria ahora en tus pies. Y esto a mí me llama mucho la atención, y quizá estaré yo loco, pero justamente él dice esto porque el agua ya pasó por su cabeza, por su ser, como diciendo, tú ya fuiste bautizado, tú ya estás viviendo esa vida nueva. Como les decía, el bautizo es una vez en la vida, y de ahí tenemos nueva vida, pero le dice, pero tus pies sí los tengo que lavar. ¿Qué quiere decir esto? Los pies son nuestro caminar, son nuestro día con día, y ese caminar sí se va ensuciando poco a poco. Por eso ahí nosotros tenemos que entender la confesión, la Eucaristía y los otros sacramentos que nos ayudan en toda nuestra vida diaria como cristianos. Somos bautizados y tenemos vida nueva. El día con día nos va un poquito ahí complicando las cosas. Acudamos a los sacramentos, que son acción eficaz de la gracia de Dios. Ánimo, Catolins. Gracias. Agradecemos a José Pablo por otra excelente reflexión. Esperamos que si dentro de 15 días se te hace la invitación, vas a aceptar estar con nosotros. Hay nuevas columnas de José Pablo. Y bueno, yo les tengo una propuesta, ahorita que estamos iniciando el año, y también se la voy a proponer aquí al equipo de atrás de Catherine, a nuestra productora, ¿verdad? Y a todos los que nos están viendo. La propuesta es la siguiente, y para los que nos están viendo, a ver si aceptan. Quiero que comenten ahí si aceptan esta propuesta. La propuesta es la siguiente. Estamos iniciando el año, ¿y qué celebramos normalmente como algo grande? Nuestros cumpleaños. Sí. Pero ese es el nacimiento humano. Pero poco celebramos nuestro bautizo. Sí, no. Que debería ser más importante. Yo he tenido la iniciativa personal de querer, ¿no? Lo he hecho de festejar mi bautizo. Yo creo que es más importante. Y decir, bueno, yo soy de julio, pero yo me bauticé en febrero. Entonces luego muchos ni siquiera saben la fecha en la que nos bautizaron. Entonces, bueno, si les parece bien, y podemos incluso en Catherine, en las redes sociales, ir subiendo las fotos de los que acepten esta parte. Comenten en su fecha. A ver, los que nos están viendo, les invitamos a que comenten, ¿conoces tu fecha de bautizo? ¿Sí o no? Y si estás dispuesto a celebrarla, y si estás dispuesto, te gustaría que nosotros la compartamos en Catherine, en algún otro programa, viéramos las imágenes. Bueno, yo quiero festejar en febrero, y en febrero va a estar mi foto. Jessica, no sé si tú aceptas. Claro que acepto. José. Por favor, soy de agosto. Ahí está, la de agosto, Jessica, ¿tú sabes? No, yo no. Ya ve, dos de tres. Atrás, el equipo, nuestra productora acepta muy bien. Todo el equipo de atrás, de la cámara, producción, acepta muy bien. Entonces, este año, Catherine va a ser como nos ha caracterizado, alguna iniciativa creativa para
van a festejar para darles a conocer y empezar a impulsar, a menos en Jalapa o en todas las partes que nos vean de México, del mundo, a hacer una cultura de celebración y de estar orgullosos de celebrar el bautizo. Así que en febrero, al menos, no sé si saben su mes. Agosto. No sé. Bueno, no sé si alguien rápidamente en los comentarios. Entonces, Aquí menciona Luz del Carmen que sí, que ella es del 24 de diciembre. Ahí está, ya. Va a tardar como un año, pero... A Katia que menciona que es del 28 de agosto. A Carla de la Cruz que menciona, sí, soy de diciembre. Excelente. A Karina que menciona mi fecha de bautizo es el 20 de octubre. Muy Mira, bien. muy bien. Entonces ya tenemos Catholics que están dispuestos a celebrar. Y de parte del equipo de Catholic es un hecho, ya nuestra productora dijo que sí, el equipo dijo sí, vamos a hacer una sección o vamos a hacer algo para compartir los bautizos. Es algo muy importante y crear esta nueva cultura. Muy bien. Así que bueno, yo voy a celebrar cumpleaños y bautizos. Entonces José Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, Jessica, llegamos al final de este programa. Les recordamos que hoy vimos tres temas. El primero estuvo a cargo de Jessica y de nuestra invitada Yari, que fue María, Madre de Dios. El segundo fue la Epifanía a cargo de un servidor. Y el tercero último de José Pablo, que acaba de estar de bautizo. Este programa está grabado, lo van a poder consultar, ver la parte que ustedes gusten. Pero bueno, como final, Jessica, ¿algunos comentarios finales? Pues agradecemos a todas las personas que nos estuvieron sintonizando en esta noche, que se estuvieron conectando, mandando comentarios, a los que comentaron su fecha de bautizo, pues que se hayan sumado a esta iniciativa. También pues es una buena propuesta, ¿no?, que se hace en este día para poder tener doble celebración, la de la fecha de nacimiento y la fecha del bautizo. La verdad, pues por mi parte lo vamos a cumplir y por parte del equipo de Catalin. Y pues como dices, llegamos a la parte final del programa. Y por último, pues les queremos recordar a todos los Catolins que nos sintonizan, que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página oficial que es www.catolin.com, en nuestro Instagram que es @catolin_noticias, en nuestro Twitter que es @catol_in y en Facebook que nos encuentran como Catolin. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta noche, que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias a nombre de todo el equipo de Catolin. Les agradece mi compañera Jessica de la Cruz, un servidor Rolando Tobit Bonilla, y le agradecemos también a nuestra productora Alejandra Villegas, que fue la encargada de planear, de realizar este especial de las festividades después de Navidad. Muchas gracias a todos los chicos que estuvieron atrás en cámara, en producción. Gracias a ti, exacto, estuvieron muy movidos. Gracias a ti que nos estás viendo del otro lado de la pantalla. Que Dios te bendiga, te esperamos dentro de 15 días. Pero antes vamos a estarnos leyendo en las notas, en las columnas, nuevas sorpresas, nuevas propuestas. Estamos llegando al segundo aniversario de Catolin, este proyecto evangelizador diferente, una propuesta innovadora en este programa de un café con 3 de fe. Y bueno, solo preguntar antes de que yo dé el cierre, ¿hay un último comentario, alguna última indicación? No sé, por atrás. Nuestra productora nos dice que no. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias. A nombre de Jessica, de un servidor Rolando Tobit, de la productora Alejandra Villegas. Que nos traigan la cuenta, porque esto fue un café con 3 de fe. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias.